Bienvenidos a Terapia con Jimena, un espacio para la reflexión, la evolución y llenarse de buena vibra. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de En Terapia con Jimena? El día de hoy tengo el honor de tener un invitado ahora sí que de mucho conocimiento, que es el doctor Gabriel Gorjón. ¿Cómo estás, doctor Gabriel? Estimada Jimena, muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Un saludo afectuoso para ti y tu apreciable auditorio que nos honran el día de hoy, pues escuchando este magnífico programa, del cual, bueno, pues está como la espuma, va en ascenso día con día, va subiendo, va escalando a los mejores niveles, a niveles insospechados. Muchísimas Gracias, querida Jimena. gracias. Muchísimas gracias. Y quiero presentar oficialmente al doctor Gorjón, que es doctor en Derecho, experto en mediación y además es profesor universitario e investigador, y también es investigador en la Facultad de Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor Gorjón. Muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias, Jimena. Gracias por tu amable invitación. Aquí estamos a tus órdenes. Y pues bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablando de muy interesante, hablamos de temas que tienen que hablarse de la actualidad, del día de hoy. Y vamos a hablar acerca de la mediación en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. ¿Y qué es la mediación, doctor Gabriel? Gracias. Bien, pues mira, hay que recordar que la mediación, de acuerdo a lo que nos dice la regulación local, que es la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para nuestro estado, esto es el estado de Nuevo León, la mediación es un mecanismo alternativo de carácter voluntario, en el cual vienen los intervinientes, las partes que participan en un libre ejercicio de autonomía y que buscan, construyen y proponen opciones de solución a su conflicto, a su controversia, a aquello que les aqueja, con el fin de establecer una solución de manera total o parcial. Y bueno, pues aquí tenemos también a otro personaje que es el facilitador. Y durante la mediación, propicia la comunicación y el entendimiento precisamente entre estos que son los llamados intervinientes. Así lo establece la regulación. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sabemos que la mediación, pues como un mecanismo, como una alternativa que la ley nos da, nos sirve para resolver una infinidad de conflictos. Y en este caso me parece muy interesante hablar de esta alternativa, porque desde mi corriente psicoterapéutica, que es la solución de problemáticas, en este caso hablamos de solución de conflictos a través de la mediación, y la solución en la cultura de la paz es un cómo sí. Y dentro de mi corriente psicoterapéutica siempre hablo del cómo sí. Y en esta ocasión, hablar de solución de conflictos a través de la cultura de la paz es hablar de soluciones que están en pro del beneficio de ambas partes que van a negociar o que van a mediar en este tipo de temas, ¿correcto? Correcto. De acuerdo. Y pues bien, entonces, ¿qué son lo que se presenta más durante esta pandemia? ¿Qué temas son los que se presentan más recurrentemente durante esta pandemia para que sean mediados, para que sean conciliados también dentro de la mediación? Bueno, pues se han presentado vamos a decirlo, una infinidad de detalles, de problemáticas que incluso podemos decir que van a la alza. Eh, la, el, el problema, por ejemplo, en las familias por el encierro, la falta de comunicación, la falta de diálogo precisamente, pues está esto como una olla de presión que le sigues poniendo fuego. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aún y cuando se han hecho muchas campañas de concientización, pues sabemos que el factor humano es indeterminable. Pero bueno, pues como factor humano que somos, también en algunas ocasiones somos proclives a una serie de conductas. Y en este caso, la conducta de la desesperación está llevando a las personas a tener problemas vecinales, está llevando a las personas por falta de empleo en algunos casos, pues también al latrocinio, y las cifras se han incrementado. Las cifras, por ejemplo, de orden penal, las cifras que nos maneja la Fiscalía al día de hoy, vamos a decirlo, que son de un orden de los
casi de los 10,000 casos en cuanto a violencia familiar única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un índice más o menos entre los 1,300 y los 1,600 casos por mes hasta el mes de julio. Todavía nos falta el cierre del mes de agosto, pero hasta el mes de agosto se llevaban 9,880 y tantos casos. Entonces ahorita con esa tasa más o menos de 1,300, 1,500, pues yo creo que ya hemos de ir entre 11, 12,000 casos en cuanto a violencia familiar se refiere, y únicamente en cuanto a lo que establece la fiscalía en nuestro estado. Entonces imagínate si esto lo extrapolamos a nivel federal, caray, pues nosotros somos uno de los estados que tenemos una infraestructura, vamos a decirlo así, privilegiada. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos muchas oportunidades, tenemos muchas facilidades, tenemos muchas comodidades, pero si nos vamos a estados como Oaxaca, Tabasco, donde realmente hay todavía muchas áreas de oportunidad, wow, esto debe de estar creciendo desorbitadamente. ¿Qué requerimos para poder rever esta situación? Necesitamos conciencia y sapiencia, un equilibrio entre la conciencia y la sapiencia precisamente para volver a esos espacios que teníamos hace algunos años en los que decían, oye, pues el papá volteaba y te veía y te ponías tranquilo. Ahora no, ahora volteas y ves a los muchachos y te preguntan que por qué los estás viendo, ¿no? Entonces, sí necesitamos volver a esquemas de orden familiar muy interesantes, muy importantes, muy buenos, porque, bueno, pues nos permitieron en muchas de las ocasiones regular la conducta en familia. Y eso Actualmente tenemos precisamente pues cuestiones de violencia familiar, también pues vamos, muy considerables, ya que el confinamiento ha incrementado esos casos de violencia familiar. Podemos decir que en los últimos meses hay un reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública a nivel federal. Y bueno, pues hasta el mes de marzo se habían reportado 20,300 casos, ¿sí? Casi 1,000 incidentes más que en el año anterior, que en el año de 2019. Y eso yo lo Violencia pongo contra como la ejemplo, mujer. y eso yo lo pongo como ejemplo Sí. con mis pacientes cuando llegan y me dicen, es que yo antes no sentía ansiedad, yo antes no sentía estrés, yo antes me comunicaba de alguna manera, pues, entre comillas, más efectiva con mi pareja, con mi familia, con mis hijos y demás. Y les digo que esto es como una especie de olla de presión. Hay cosas que tenemos que trabajar a nivel individual, pero que no se habían venido trabajando porque teníamos esta olla de presión que le dábamos salida a esa presión poco a poco porque nos íbamos con las amistades, salíamos a otro lado, y entonces se iba desahogando esa presión. Pero hoy en día, que no podemos salir a otras partes por cuestión de salud, que es algo básico, es esta parte en la que no se ha logrado como empezar a liberar esta presión y se ha quedado dentro de casa como resultado todas estas estadísticas también que, ojo, bien importante, no estoy justificando los comportamientos, sino estoy solamente dando explicación de, no es justificativo, sino explicativo de. Sí, definitivamente es una preocupación general o generalizada, ya que, pues, para que podamos hablar de una disminución de la violencia familiar, es un gran reto, ya que pues se requiere resiliencia, tolerancia, cambio de roles, apoyos interpersonales y un proceso muy grande de aprendizaje. Vamos, porque tenemos que sacar esa fortaleza en el desarrollo de la creatividad también, ¿por qué no?, de los padres hacia los hijos y viceversa, ya que requerimos apoyo mutuo. No podemos ser enteramente resilientes los padres únicamente. También los hijos deben de hacerlo. ¿Y cómo? A través de dos palabras que han movido al mundo y que yo siempre se los digo cuando me lo preguntan. Esas dos palabras son amor y respeto. Y no estoy yéndome a la etapa de los hippies, no, simplemente amor a mí mismo, a mi persona, y por lo tanto yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto, y ese respeto que yo tengo hacia mi persona, yo también lo transmito hacia la persona de los demás, y esto va a ser precisamente una reacción en cadena de orden positivo, ¿sí? Una espiral, vamos a decirlo, Ascendente. que crece hacia afuera, así es, ascendente,
y esa espiral nos va a permitir precisamente, polinizar de cierta forma, o sea, llegar a todas las áreas de la sociedad con un esquema de orden positivo. Sabes, yo siempre le digo Hay a que mis recordar, pacientes, nadie da lo que no tiene y nadie recibe lo que no da. Entonces, a mí algo que me llama muchísimo la atención de la mediación y que, dicho sea de paso, yo también estoy como certificada como mediadora, entonces me llama mucho la atención, me hace mucho sentido todo esto de hacer solución sobre una cultura de la paz y decir esto de empezar a enfocarnos en un cómo sí solucionarlo, cómo sí empezar a trabajar entre nosotros. Y aquí en este caso me gustaría preguntarte, ¿por qué hacer una mediación, digamos en este caso familiar? Vamos a enfocarnos un poquito en la mediación familiar porque podemos mediar sí, muchas cosas, pero enfocándonos en esta cuestión de la pandemia y en temas más familiares o en temas más interpersonales, relacionales con aquellos que son cercanos, ¿por qué mediación familiar y qué sí se puede mediar y qué no se puede mediar? perfecto. Bien, pues hay que recordar que como en todas las relaciones sociales, la familia es un grupo unido por un vínculo, ya sea de pareja, un vínculo consanguíneo, o de algún otro tipo de situación en la que los individuos llegan y establecen una vida en conjunto y los une algún tipo de lazo. Pero ¿qué pasa también? Hay que recordar que todo círculo social de personas tiene dificultades y estas llegan incluso al rompimiento a través de los lazos jurídicos, no solo sentimentales. Entonces, bueno, aquí precisamente, ¿qué es lo que nosotros podemos mediar en cuestiones legales, vamos a decirlo así familiarmente? Pues son los convenios de divorcio o de separación, por ejemplo, las pensiones alimenticias, la guarda y custodia de los menores, de los inimputables, cuestiones de orden patrimonial que se derivan de juicios sucesorios, las cuestiones de la convivencia, la disolución de la sociedad conyugal, la liquidación hoy en día de la sociedad de convivencia, que también, bueno, en muchas situaciones también ya no ha funcionado y bueno, pues van a tener que disolverla. Entonces, todo esto es lo que podemos trabajar con el esquema de la mediación, familiar, ¿sí? Ahora, hay que recordar que mediación familiar también implica cuestiones de orden psicoemocionales y bueno, esa cuestión de orden psicoemocional, pues esa no la vamos a poder resolver en tribunales, esa se va a tener que resolver precisamente en terapia con Jimena. Muchísimas gracias, doctor Gorjon. Y sabes, esto me lleva a comentar algo que se encuentra mucho en terapia. Llegan Sí, muchas parejas a resolver situaciones de pareja, ¿no? Y entonces piensan que, bueno, voy nada más a terapia para resolverlo, pero también es muy importante aclarar que también se va a terapia para disolver una relación de pareja. Y una pregunta obligada en terapia de pareja es, ¿desean seguir o terminar? Y todos piensan que están en terapia para seguir, pero hay parejas que también llegan para terminar. Y en estos casos, cuando hablamos de terminar o terminaciones o la misma terapia, se van los pacientes dando cuenta que desean terminar la relación y en buenos términos. Eh, yo siempre recomiendo la mediación y hago esta distinción porque una cosa es la mediación y otra cosa es, como bien lo acabas de comentar, la terapia. Y lo más interesante es cómo se complementan ambas partes, entre mediar y resolver las cuestiones le llamaríamos a nivel terapéutico análogas materiales y cómo resolver las cuestiones psicoemocionales digitales, digamos, de la mente en terapia, ¿no? Entonces, esta parte de trabajar de manera complementada me parece muy importante porque nos da precisamente esta parte de la visión del cómo sí vamos a resolver un todo, ¿no? En el aspecto de familiar. Y pues bien, en este caso, ¿qué hace un mediador dentro de cualquier mediación? ¿No? No nada más en el ámbito familiar. bien, pues hay que recordar que un mediador precisamente es un tercero que viene precisamente a establecer de manera profesional vamos, un apoyo precisamente a aquellos que vienen con él y que, bueno, debe observar ciertos principios. Principios como la confidencialidad, por ejemplo,
donde se debe mantener de manera absoluta el sigilo de la información que le está siendo otorgada para desarrollar esta alternativa. Y bueno, pues debe de abstenerse de divulgarla o utilizarla para diversos fines que no sean precisamente los requeridos. Debe también de ponderar la equidad como una obligación de vigilar que las partes entiendan claramente los contenidos y alcances de lo que se va a acordar, de lo que se está trabajando, y verificar que esto no sea también contrario al orden jurídico, al derecho. Aquí él busca el equilibrio entre las partes. Y este equilibrio, ¿cómo se llega a dar? Porque, ¿qué es el equilibrio, no? O qué sería, digamos, lo justo para cada uno. Y entonces, esto es lo que me parece muy interesante de la mediación. ¿Cómo se da? ¿Cómo se lleva a cabo? Bien, precisamente la ley establece que de manera, pues, ahora sí que profesional, los mediadores deben conocer también las implicaciones de orden jurídico que conlleva el establecer acuerdos de mediación o acuerdos reparatorios. Entonces, estos acuerdos de mediación no pueden ir por encima de lo que establezca la ley. Hay que recordar que la ley nos da las bases, nos establece los mínimos. Cuando las partes se pueden ver beneficiadas, y no solo en este momento, sino en cualquier otro trato, acuerdo, convenio, contrato, y las partes establecen cuestiones superiores a lo que define la ley como mínimos a cumplir, y esto tiende a ser favorecedor para ambas, no pasa nada. Al contrario, esto es excelente. Pero al hablar, por ejemplo, del esquema de la mediación, en el esquema de mediación sí debemos de buscar ese equilibrio para que las dos partes estén precisamente con las mismas atribuciones, con las mismas consideraciones, y no vaya a haber un empoderamiento mayor de uno hacia el otro también. ¿Por qué? Porque igual pudiera haber algún abuso. Entonces aquí también hay que considerar que la labor que lleva a cabo el mediador, el facilitador, realmente es de mucho cuidado, ya que también si por alguna circunstancia se llegase vamos, a exceder en sus funciones, bueno, pues sabemos que este acuerdo siempre va a pasar por otros ojos, por otras manos, y pues ahí le puede causar un problema también al mediador. Entonces debe estar también en conocimiento de causa en forma adecuada para poder resolver ese equilibrio, es buscar ese equilibrio de las partes. Aquí también hay algo muy interesante que es la honestidad. Y bueno, pues es la obligación del facilitador de excusarse precisamente en un procedimiento si no conoce del mismo, ¿sí? Entonces aquí incluso puede haber impedimentos o excusas como los hay con cualquier funcionario del carácter judicial, por ejemplo. No puede haber tampoco ni animadversiones ni simpatías. ¿Por qué? Porque eso le hace perder también al facilitador su sentido de objetividad y de equilibrio. Así es. Sabemos también que el procedimiento de que se trate, pues está sujeto a ciertas solemnidades, pero pues hay flexibilidad. Entonces también la flexibilidad es muy importante, ya que los dueños del asunto prácticamente son las partes, los intervinientes, o quienes le dicen todavía los mediados, ¿no? Entonces, el procedimiento, pues sí, es muy sencillo, es muy amigable. ¿Por qué? Porque no lleva la rigidez de un procedimiento de orden judicial o jurisdiccional. Debemos de cuidar también la imparcialidad, la neutralidad también, porque no podemos emitir juicios, ya que no estamos para ello, ya que, vamos, las conclusiones a que arriben las partes deben ser de las partes, nada más, ¿sí? El mediador aquí no puede hacer nada. Si fuese tal vez un conciliador, allí sí, porque las partes le están, se lo están pidiendo y la propia ley le da esa oportunidad, ¿sí? Aquí me parece interesante destacar hay muchas cosas que pareciera, y digo pareciera, porque en el proceso de irme certificando como mediadora, yo decía, es que se parece mucho a la parte psicoterapéutica, se parece mucho a la parte, pero es bien importante hacer la distinción que aunque se trata en los términos de terapia, por ejemplo, de confidencialidad, de honestidad, de imparcialidad también,
se tratan términos iguales, no es lo mismo, es totalmente diferente y es importante hacer esta distinción porque aunque pareciera ser que se parecieran, son cosas totalmente distintas que llevan a cabo procesos distintos como lo acabamos de comentar y con eso también me parece muy interesante compartir que la mediación tiene justo como objetivo resolver también temas incluso legales, ¿correcto? Definitivamente. Y entonces ya tenemos otro tipo de atribuciones. Vamos. Bien, si me lo permites, Jimena, aquí precisamente en esa, vamos, ejercicio de la cultura del diálogo, hay que recordar que las características de la mediación, pues esta es informal, ya dijimos, porque bueno, no lleva la rigidez de un juicio, es profesional porque requiere capacitación continua y exhaustiva de los mediadores, se basa en la voluntad de las partes, por lo tanto es consensual, es flexible, es autocompositiva, no adversarial, resolutiva, vamos, produce acuerdos creativos, existe la confidencialidad. Sin embargo, así como tú lo estás comentando en este momento, pues existen algunos modelos de mediación y esa mediación va más allá de la cuestión de orden netamente jurídico. Por ejemplo, tenemos la mediación transformativa. Esa mediación transformativa pues implica resiliencia de los implicados. No solo estamos hablando de acuerdos entre las partes, sino de los estragos causados por los participantes, por ejemplo, en un divorcio, ¿sí? O sea, vienen los daños colaterales. Por ejemplo, pasando de la debilidad a la fortaleza, en esa que decíamos hace rato, la espiral, que los tiene, pero ahora al revés, los tiene ensimismados, los tiene hacia abajo, de esto a un cambio positivo, a una posible revalorización y conocimiento que, bueno, puede fortalecer a las partes de manera positiva, de forma madura. Entonces, la mediación vamos, funciona como un proceso en el que una tercera parte trabaja con las partes en conflicto para ayudarlas a cambiar la cualidad de su interacción y pasar de lo negativo, de lo destructivo a lo positivo. Viene otra, por ejemplo, otro modelo que creo que puede también apoyarnos un poco y que considero de los más representativos, que es la mediación familiar terapéutica, ¿sí? Y que tiene prácticamente, o sea, unos tintes bien interesantes también en esto, ya que aquí se establecen patrones de comportamiento adversos y difíciles de eliminar entre la pareja únicamente. Entonces, por lo cual se hacen la intervención necesaria del facilitador que les haga romper esa dinámica, salir de ese círculo negativo en el que se encuentran y poder abordar los problemas emocionales para resolver poco a poco la situación que va desde la educación a construir juntos mejores alternativas, mejores caminos, incluso planear, ¿por qué no?, el futuro en forma ordenada y promisoria de sus hijos. Y bueno, viene, por ejemplo, también otro modelo, que es el modelo ecosistémico de mediación familiar. Y bueno, este modelo se adapta mejor a la mediación familiar porque ofrece una visión de orden holístico de los sistemas familiares en los cuales la buena comunicación entre los miembros de la familia es completamente importante, de vital importancia. Este es un modelo flexible que se adapta a problemas multiculturales e intergeneracionales. Entonces aquí no solo se considera al menor como un objeto de custodia o un escudo, vamos a decirlo así coloquialmente, ¿no? También participa, se integra en la estructura y la dinámica donde también vienen las redes sociales de apoyo, la interacción de estas, para poder sacar precisamente a flote y llevar a buen puerto, vamos, a la familia a través de este modelo. Entonces, la mediación familiar es un método de toma de acuerdos para las partes asistidos por un tercero, que en este caso es el mediador. Y bueno, pues la terapia pues es una herramienta para abordar una amplia gama de cuestiones psicoemocionales, depresión, ansiedad, crisis. Bueno, ahora sí que tú mejor que nadie conoces ese tipo de conductas de orden emocional. Entonces, caray, pues esto también igual nos puede llevar a pensar, por ejemplo, en el orden de la justicia restaurativa. Fíjate bien cómo empezamos con una cuestión y ya vamos a la justicia restaurativa también. La justicia restaurativa
pues sabemos que es una metodología para solucionar problemas que de diversas formas involucran a lo que, bueno, pues aquí ya pueden ser víctimas, ofensores, redes sociales, instituciones judiciales, la comunidad. Vamos, son programas que se basan en el principio fundamental de que el comportamiento delictivo no solo viola la ley, sino también Los derechos. produce víctimas. Exactamente. Afecta a la comunidad y qué es lo que, bueno, pues busca resarcir el tejido social. Entonces, fíjate cómo se va relazando todo este tipo de conceptos, todo este tipo de esquemas de orden social que empiezan precisamente en la primera célula de la sociedad, que es la familia. Exactamente, y esto a mí lo que me parece enriquecedor es ver que no nada más está el ámbito psicoterapéutico que se dedica a la parte de trabajar las emociones, sino que ahora la misma ley está validando la importancia de subsanar a través, por ejemplo, de la justicia restaurativa, algunas cuestiones emocionales o psicoemocionales que han sido producto de alguna agresión, violación de derechos, etcétera, ¿no? Y más allá de eso, está apostando por una cultura de la paz, un cómo sí, una solución de conflictos. Y en este caso, me hace como mucho sentido que hablemos, por ejemplo, de el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias. Y, por ejemplo, lo comparo con el término de mi corriente terapéutica, que es psicoterapia breve sistémica enfocada en soluciones y soluciones, ¿no? Y entonces, en ambos casos hablamos de sistemas, hablamos de cómo resolver, del cómo sí, y entonces que la ley y la parte emocional estén coordinándose, me parece un avance importante en la sociedad. Nos está dando pauta para empezar a relacionarnos en un cómo sí vamos a generar acuerdos. Simple y sencillamente, en este momento hemos hablado de mediación familiar, pero por ejemplo, ¿qué pasa ahora con la pandemia? Que a lo mejor el vecino, no, yo no lo escuchaba en todo el día y ahora estoy escuchando al vecino y el vecino me está empezando a caer gordo, gorda. Y entonces desde ahí también la mediación de los vecinos, etcétera, ¿cómo vamos a resolver a través de un diálogo, a través de sentarnos y ver cómo sí vamos a resolver nuestras problemáticas o nuestras interacciones para llegar a un acuerdo conjunto? Me parece como un paso a la evolución grande, es como un salto cuántico para mí. Exactamente. Está muy interesante la que le estás dando, pero sí es evolución, efectivamente. ¿Por qué? Porque realmente esa mediación comunitaria de la cual tú nos estás haciendo el planteamiento en este momento, es el día a día. ¿Por qué? Porque mediación comunitaria, y también fíjate que esto es bien interesante, porque si vamos a buscar el contexto de la palabra mediación en todos los esquemas de orden social, nos vamos a encontrar con mediación comunitaria, nos vamos a encontrar con mediación penal, nos vamos a encontrar con mediación familiar, nos vamos a encontrar con mediación mercantil, civil, vamos, nos vamos a encontrar con que para cada posible problema existe una posible respuesta en esta cuestión de la evolución. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta que andamos buscando, ya que voy y me presento ante la fiscalía a denunciar a mi vecino que me tiró agua y me maltrató la finca, pero sabemos que el agua se seca y lo que me maltrató la finca no pasa a mayores. En dos cuestiones. No es un delito, por lo tanto, no es mediable en el ámbito de fiscalía, pero sí es mediable en el ámbito de la mediación comunitaria. Y aquí precisamente tiene mucho que ver ese animus o ese ánimo de resolver las cuestiones, de querer hacer las cosas de manera positiva. Pero bueno, vamos otra vez. Necesitamos ir a las bases de lo que te comentaba. Amor y respeto. Yo me quiero a mí mismo y me respeto y eso me va a blindar, vamos a decirlo así, de una forma en la que los demás saben que los respeto y bueno, pues los demás van a tener que actuar de la misma forma. Pero necesitamos conciencia también, una conciencia cívica de orden general, una conciencia a todos los niveles. ¿Por qué? Porque igual, si una persona que de manera inconsciente actúa o hace las cosas por hacerlas,
jamás va a salir del lugar en el que se encuentre. Por el contrario, se va a seguir hundiendo. Entonces aquí necesitamos en una profesionalización de la mediación, sí debe de haber un especialista en el área civil, otro en el área familiar, otro en el área penal, incluso, como ya decíamos, en el área penal, para poder atender asuntos de menores. No solo tienes que estar certificado y ser especialista en derecho penal, sino también tienes que tener la especialidad en menores. Entonces, no cualquier abogado penalista o no cualquier facilitador va a poder llevar asuntos de menores o está capacitado para llevar asuntos de menores, así como al inicio de la reforma, donde se exigía que el abogado litigante fuese pues un especialista en cuestiones de litigio, pero que conociera el nuevo sistema que se había implantado precisamente de la oralidad. Entonces aquí también necesitamos ir profesionalizando, ir definiendo, ir determinando esas vías para que si yo soy un experto en el área penal, bueno, pues Gabriel, dedícate a hacer lo que te toca en el área penal. Oye, pero el área civil, bueno, pues me voy con Jimena y si tenemos un asunto que tenga esas dos vertientes, lo trabajamos conjuntamente. Haremos una mediación o una comediación o trabajaremos de manera en equipo para que podamos aportar y ayudar a la ciudadanía de esa manera. De lo contrario, pues igual vamos a estar entrelazando y vamos a estar entrecruzando caminos y lo cual, pues ese como dicen los franceses, ese carrefour, pues realmente no nos va a llevar a nada. Entonces, sí debemos de seguir cada quien nuestra línea y en ese carácter evolutivo que muy atinadamente mencionaste, la verdad, sí necesitamos ir creciendo, pero ese crecimiento es fortalecer cada una de las áreas del conocimiento. Por ejemplo, en la mediación comunitaria, pues también necesitamos identificar, y bueno, pues aquí tenemos también a una querida compañera y amiga que hace unos días presentó también libro de autoría y que habla precisamente de la mediación comunitaria. Y bueno, pues la doctora Brenda Saucedo, que tuve la fortuna de haberla tenido como pupila en el doctorado, ella nos habla precisamente de este tipo de esquemas donde también necesitamos establecer un cartabón para todo el tipo de conductas que no son delitos, pero tienen que ser mediables a través de la mediación comunitaria. Entonces, la palabra mediación o la palabra métodos, el esquema de métodos de solución de controversias es muy amplia. Y digo de solución de controversias porque por ahí también señalan los conocedores de esto que, bueno, ya no son alternos, ya que la propia ley nos establece también que se deberá privilegiar el uso de los mismos y por lo tanto ya no es una alternativa, sino ya que es de orden obligado, pero sí, de manera indirecta. Todavía no nos dicen que es obligatorio. Entonces debe de haber también ahí una modificación a la regulación para poder hacerlo como lo hacen en otros países, Panamá, por ejemplo, que es obligatorio. Entonces, tenemos mucho por hacer, Jimena, y yo creo que vale la pena que invitemos a la ciudadanía a que conozca, por ejemplo, el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias cuenta actualmente con 22 centros de mediación certificados. 22, solamente en nuestro estado. Todos en nuestro estado. Pero hay que considerar también que una red nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias y bueno, que la integran precisamente todos los, la integran todos los tribunales superiores de justicia de la República y realmente 32 están operando, todos están operando ahorita, entonces sí se está trabajando, las autoridades están haciendo su labor también, pero bueno, necesitamos también, por ejemplo, nosotros desde el ámbito de la academia, tú, por ejemplo, del ámbito de la academia y de la comunicación, también darle a conocer a la ciudadanía que tienen la oportunidad de resolver sus conflictos de diversa forma. Yo sé que tú estás muy joven y tú no te debes de acordar Gracias. de un spot publicitario, con todo gusto. Decía, hablando, se entiende la gente. Claro que sí. Y cuenta hasta 10 y pensando, sí, claro que sí me acuerdo. Exactamente. Entonces, si vamos a hablar
pues necesitamos dejar atrás o afuera muchas cosas para poder integrar ese diálogo, y ese diálogo que nos sirva precisamente para externar la bonomía que todos traemos, que todos tenemos, que todos queremos y podemos alcanzar. Y ¿Sí? lo más importante es que ahorita se está dando también estas mediaciones a distancia, como bien lo comentas. Entonces, esto es algo que no es un impedimento la pandemia para poder resolver situaciones que traemos en casa con los vecinos y demás. Y como bien dices, doctor, invitar a la gente. También quiero invitarlos a que por favor te escriban si tienen dudas, te contacten, incluso conozcan todos tus escritos y demás. Por favor, dinos dónde te pueden contactar, cómo pueden investigar más acerca de ti y de tu conocimiento. Muchísimas gracias, qué linda. Pues nosotros estamos en la Facultad de Derecho y Criminología. Tengo la fortuna de ser parte del sínodo doctoral en el área precisamente de mecanismos alternativos de solución de conflictos en la universidad. Y bueno, pues nos pueden localizar en mi correo, que es un correo muy sencillo, es ggorjon@hotmail.com. Ahí nos pueden localizar. Y bueno, pues en cualquier área que gusten buscar precisamente en cuanto a mecanismos alternativos o MASC, como se le ha venido llamando, nos pueden encontrar en internet. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de sacar algunos libros por ahí, algunas obras literarias, donde pues hemos participado en equipos también con un equipo muy valioso que es precisamente ese sínodo de doctores que día a día están haciendo un trabajo incesante precisamente para llevar la cultura de la paz a través de los MASC. Y bueno, pues esto, aunque, aunque suene un poquito fuera de lugar, yo siempre lo digo abiertamente. Aquí tenemos un líder que es el doctor Francisco Gorjón, del cual me precio y honro y al que quiero mucho porque es mi hermano, y siempre lo voy a decir. Él ha sido nuestro líder a nivel Universidad Autónoma de Nuevo León en este sentido. Y bueno, pues también ahí tenemos también una fuente muy valiosa, muy importante de conocimiento, donde hemos ido también fortaleciéndonos todos y hemos ido trabajando de manera incesante y con mucho ahínco, con mucho entusiasmo. Y bueno, pues yo creo que podemos relacionarnos también a través precisamente pues del área del doctorado, donde nos pueden localizar. Tenemos también en la Universidad Autónoma de Nuevo León un centro de litigación y mediación que está a cargo también del doctor José Guadalupe Estil-Garza también, y que bueno, ha hecho un excelente papel también en esa labor. Y bueno, ahí también se están atendiendo muchos asuntos de orden universitario y extrauniversitario. También se le está dando servicio a la comunidad. Apoyo a la comunidad, ok. Sí. Tenemos también la preparatoria número 7 también, en la cual estamos también implementando la mediación escolar. También. Ese es otro tema para tratar. Claro. Ahí tenemos también a la directora, que es la doctora Leti Segura, que también está haciendo un excelente papel en este espacio de trabajo que tiene, que no solo está cuidando la cuestión de orden académico, ¿no? Sino que también está ya un poquito más allá, está ya en el esquema precisamente de la solución de conflictos, y no solo hacia el interior de la escuela, sino también con servicio a la comunidad. A la comunidad. Entonces, esta cultura del diálogo en la búsqueda de la paz, pues ha crecido, y seguimos creciendo y seguimos trabajando con ella con todo gusto, querida Jimena. Muchísimas gracias. E invitar a todos los que nos están viendo en YouTube, escuchando por Spotify y también siguiendo por nuestras redes sociales, Facebook o también Instagram, decirles que la mediación es una solución a los posibles conflictos que pudieses estar teniendo. Muy importante decirte que no es cuestión de privilegios o de privilegiados, que solamente algunos se puedan acercar. Te puedes acercar tú, se puede acercar cualquiera. Es un servicio a la comunidad, es un cómo sí te puede apoyar también, pues parte del gobierno, parte también de un grupo de expertos que yo me quito el sombrero que ahorita no tengo, pero me quito el sombrero y en realidad me siento muy honrada porque haya el doctor Gorjón aceptado esta invitación, porque en verdad estamos hablando de personas que están involucradas en el bien y en el bienestar de la sociedad. Entonces es gente de bien actuando para el bien de la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Gabriel.
muy honrada por que hayas aceptado esta conversación y sobre todo que le podemos hacer llegar la información a la gente para que sepa que la mediación está al acceso de todos. Muchísimas gracias, querida Jimena. La verdad, reiterarte mi gratitud, mi reconocimiento. Gracias. Y bueno, pues también mencionarte que la Universidad Autónoma de Nuevo León está haciendo un esfuerzo muy grande precisamente para llevar a todos los rincones, no solo de nuestro estado, sino fuera de México incluso, esta cultura. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos la oportunidad de trabajar con otras universidades a nivel internacional en este contexto también. Entonces, la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo creo que es de las vanguardistas también en este sentido. Y bueno, pues, como te digo, yo estoy muy agradecido contigo, me reitero a tus apreciables órdenes y pues también a las órdenes de tu apreciable auditorio en lo que gusten, con toda confianza, estoy a sus órdenes y cuantas veces así se requiera, acudiré contigo a tu llamado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Están en Terapia con Jimena. Buena vibra. Buena vibra, gracias. Gracias. Bienvenidos a Terapia con Jimena, un espacio para la reflexión, la evolución y llenarse de buena vibra. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Terapia con Jimena. Súper en vivo, ¿eh? No hay manera de fingir esto. Sí, no hay nada más en vivo que esto, ¿eh? No hay nada más en vivo. Esta clase de estoy en carrera, ¿no? O las crean, ¿no? O las crean, cualquiera de las dos, vamos a ver. Ser francos, van a ver que somos muy francos porque decimos lo mismo atrás que delante de cámaras. ¿Qué es lo que uno espera, no? Que el amor sea honesto, sea verdadero. Sea verdadero, que sea nos diga. Sí, exactamente, así es como queremos las cosas. Y a pesar de que nos estemos riendo muchísimo, la realidad es que también nos reímos porque pues, la vida suele ser entre una tómbola y con una especie de, suele tener una especie de humor sarcástico. Y esa es la ocasión justo para reír acerca